Bienvenidos a SPOL GHT, Voces de Impacto, una serie de 4 episodios que pone el foco en organizaciones lideradas por latinas. A través del programa de servicios culturalmente específicos, CSSP, en Esperanza United nos enorgullece financiar a cada una de estas organizaciones pioneras. Respaldado por la Oficina para Víctimas de Violencia Doméstica con fondos del Plan de Rescate Americano, el CSSP otorga subvenciones y brinda apoyo práctico para que los grupos comunitarios puedan ofrecer respuesta ante crisis, ayuda legal de emergencia, asistencia económica, prácticas tradicionales de sanación y actividades de acercamiento diseñadas para sus barrios. En el transcurso de esta temporada, conocerás qué motiva a cada líder, cómo generan confianza con las sobrevivientes y las estrategias de promoción que emplean para llegar a quienes más lo necesitan. Bueno, estimada audiencia, vamos a presentar a nuestras invitadas para el podcast de hoy. Ellas representan la Alianza Nacional de Campesinas. Con nosotros tenemos a Ana Obregón y a Mili Treviño Sauceda. ¿Por qué mejor ustedes no se presentan y nos dicen cuál es su título allí en la Alianza Nacional de Campesinas? Sí, mira, buen día. Yo soy Mili Treviño Sauceda y soy la directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Campesinas y resido en California. Mucho gusto. Gracias. Y Hola, tenemos a Ana. qué gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Ana Obregón y soy la supervisora nacional aquí con Alianza Nacional de Campesinas y yo estoy localizada en sur de la Florida. Muy bien, bienvenidas a este podcast. Primero quisiéramos escuchar sobre la historia de la organización de Alianza Nacional de Campesinas. ¿Cómo surge y por qué? Sí, mira, hay una historia larga, pero la va a ser bien corta, ¿no? Porque este es un podcast. Hay una historia larga de alianza para haber creado una alianza de organizaciones de mujeres, porque todas nuestras organizaciones están dirigidas por mujeres y que han venido de familias campesinas o ellas han sido campesinas por su labor, etcétera, ¿no? Todo inició a fines de los ochentas en California. Se creó un movimiento, no pensábamos que iba a ser un movimiento, pero hicimos un estudio y ese estudio con campesinas era para saber qué eran las necesidades de las mujeres, cuáles eran los problemas, cuáles eran sus recomendaciones y ellas decidieron, sin saber, ¿verdad? Más que nosotros pensábamos que nos iban a decir que tenían interés de un programa de salud para campesinas en la radio. Y sí salió algo de eso, pero lo que más sobresalió era cómo había varios temas que más afectaban a la campesina, ¿verdad? Y uno de ellos, de tantos temas, temas laborales, temas de salud por el problema de los pesticidas, ya sé que estás laborando en la agricultura, porque trabajas para alguien más y usan mucho esos tóxicos, también temas de lo que es el sueldo mínimo, la falta de protecciones, todo eso, ¿no? Y incluyó la violencia contra género, y en este caso, más sobre lo que es el acoso sexual en el trabajo contra campesinas y también lo que es la violencia hacia la mujer campesina en su hogar. La Red Nacional de Campesinas se creó, salió la idea en 1991, ¿verdad? Cuando tuvimos nuestra tercera conferencia aquí en el Valle de Coachella, es donde vivo yo, donde creamos un primer grupo y después ese grupo ayudó a que se creara una red estatal de campesinas, pero la, en la conferencia dijimos que queríamos organizar una red nacional de campesinas. Y en la red nacional de campesinas nos dimos cuenta en el 2011 que duramos 20 años para organizarlo, ¿no? La red nacional. Salió
en la primera convivencia nacional de campesinas en Washington, D.C., de que el tema de violencia contra género, especialmente el acoso, el asalto, la violación sexual contra campesinas en el trabajo, era un problema muy grave, ¿verdad? Y por eso nos dimos a la tarea de trabajar dentro de Alianza como una de las iniciativas. La violencia contra género, la violencia doméstica, la violencia en el trabajo, eran temas que las mujeres querían que abordáramos. Entonces, ya y como ya habíamos estado trabajando en ese tema a través de los años, es por eso que en el 2017 nos hicimos una carta, ¿verdad? Cuando pasó lo del escándalo del cineasta, director famoso, que las actrices empezaron a llamar la atención en contra de él porque él había abusado mucho a muchas de estas personas, muchas de estas actrices y actores, etcétera. Y nuestra carta está hablando, no dice fechas, no dice nada de eso, pero está diciendo que por qué nosotras pensamos que era importante dejarles saber que nosotras entendíamos lo que ellas estaban pasando, porque nosotras a través de los años, por cosas que nos habían pasado a nosotras también y cómo apoyarnos, queríamos apoyarlas a ellas. Y de allí salió, se convirtió porque fue en Time Magazine, ¿verdad? Que salió esa carta donde se le llama las Dear Sisters, queridas hermanas, es con las actrices, porque queríamos dejarles saber que nosotras estábamos allí para dejarles saber que les creíamos, que estábamos allí para ver cómo podíamos apoyar. Y claro, ellas inmediatamente se comunicaron con nosotras cuando se dieron cuenta quién era Alianza, y de allí se empezó a crear una magnífica conversación. Claro, Alianza, como ya tenía diferentes experiencias por medio de Líderes Campesinas, que fue la organización que creamos a nivel estatal y que fue la organización que ayudó como una organización pionera a ayudar a crear Alianza. Ya teníamos currículos, pero para poder hacer el trabajo fuera de California, porque esto es en California, es muy diferente. Si nosotras creemos en trabajar dentro del contexto de cómo es la gente en nuestra comunidad, dentro de su cultura, ¿verdad? Y no quiere decir que decimos, lo creemos y vamos ¿cómo se llama? A no meternos en eso. No, sino que nos dimos cuenta qué tanto daño puede causar ciertas costumbres, ciertas tradiciones, y por lo mismo estamos hablando de esto, de una forma para desmantelar, quitar, ¿verdad? Estos daños. Pero para hacer eso teníamos que hacer conversaciones con las mujeres. Y hicimos mucho trabajo aquí en California en muchas áreas de las comunidades. California es muy grande. Ahorita se empezaron con 12 grupos, ahorita hay 18, como lo que dicen capítulos, chapters, ¿verdad? En inglés. Y cada vez que hacíamos un entrenamiento en cierta región, teníamos que volver a revisar nuestro currículo para adaptarlo a cómo mejor iba a funcionar. ¿Por qué? Porque hay mujeres de todo. Las latinas no todas somos iguales, ¿no? Tenemos diferentes tradiciones, diferentes términos que usamos también, etcétera. Pero nos une la experiencia como latinas, ¿no? Ya en la alianza, nuestras compañeras como Ana, como Vero, que ya tienen muchísimos años trabajando en el área de violencia hacia género, especialmente violencia contra la mujer y la mujer campesina, la mujer latina, en el área de lo que es el abuso sexual, ya sea en el hogar
contra la mujer, o ya sea en el trabajo contra la mujer. Eh, entonces, pensamos que en los éxitos que ya estábamos teniendo en California, podíamos ver cómo podíamos abrir ese diálogo en el sur de Florida, que es alrededor de Homestead, Miami-Dade, el condado, y también en Oregon, ¿verdad? Entonces, para nosotras, el haber conocido de Esperanza United nos ayudó bastante, porque sabemos que Esperanza United tiene una trayectoria muy fuerte en cuestión de violencia contra género, y cómo ellas también querían ver en qué manera pudieran ayudar a más latinas, a más mujeres en general, ¿verdad? Pero latinas de diferentes países, sobre estos temas. Y nosotras decidimos que era oportuno hacer esta relación con Esperanza. Hubo la oportunidad, aunque con Esperanza United ya habíamos hecho otras conexiones, colaboraciones, pero esta vez a Esperanza United estamos bien agradecidas porque escuchó y miró no solamente la trayectoria que traemos, sino que saben que nosotras estamos haciendo cambios en la comunidad, porque nosotras no solamente pensamos en dar servicio y que la mujer esté bien, sino que la involucramos. Y ellas, como protagonistas de lo que son los problemas, también se convierten en protagonistas, mujeres que son como agentes de cambio. Y nosotras creemos en eso. Creemos bastante en eso. Yo vengo de estas comunidades campesinas. Yo fui campesina desde bien chica, desde niña, ¿verdad? De 8 años. Ana también desde bien chica. Trabajó en la agricultura. Sabemos los sufrimientos, sabemos las explotaciones, sabemos los abusos, hemos pasado por mucho, y con el tiempo hemos aprendido qué tan importante es trabajar entre las mujeres y a ver cómo la misma mujer, así como nosotras nos apoyamos, aprendimos de alguien más, nos apoyamos y estamos apoyando a alguien más. Entonces, nuestra creencia es que el poder de la colectiva es un poder muy fuerte, porque no eres tú sola, sino que somos varias, y decimos, no somos una, no somos 100, somos millones. Cuéntanos bien, ¿verdad? Entonces, para nosotras, esas frases son bien importantes. Muchas gracias, Amili, por compartir toda esa información acerca de Alianza Nacional de Campesinas. Se nota que fueron unos servicios que surgieron orgánicamente según se iba escuchando lo que la comunidad tenía que decir en cuanto a las necesidades que tenían. Gracias, Mili. Y ahora Ana nos va a contar en más detalle sobre los servicios que Alianza Nacional de Campesinas ha sido capaz de preparar y de ofrecer a las comunidades gracias a esta alianza de esta subvención con Esperanza United. Sí, muchas gracias. Primeramente quisiera darle gracias a Esperanza United porque por su apoyo y también por creer en nuestro trabajo, pues hemos podido ser un trabajo magnífico en las comunidades campesinas, y como se conoce en nuestro título, Movimiento de Campesinas poniendo fin al acoso y asalto sexual en el trabajo. Esto no es solo un proyecto. Nosotras quisimos desarrollar algo que estuviera en estas comunidades mucho después de que se terminaran estos fondos. Si no hay apoyo, es muy necesario que lo que se está haciendo
Por ejemplo, los tres objetivos en donde estamos educando, capacitando a personas para que puedan ellas hacer los cambios que se necesitan en sus comunidades, es algo que se va a necesitar para siempre. Esto no va a terminar con solo una subvención, y para poder hacer esto es muy importante de entrenar gente de la misma comunidad, y por eso uno de nuestros objetivos también era para hacer un currículo para entrenar a entrenadoras, pero entrenadoras que venían, que son campesinas, que tienen esas experiencias similares a las que con las que van a estar trabajando. Ellas conocen las mejores maneras de dialogar sobre estos temas que son sensibles. Y luego, aparte de esto, sabemos que hay esos proveedores en nuestras comunidades que son centros de crisis, que tienen esos recursos que necesitamos para poder sanar o para poder obtener justicia. Y ah, no es porque no están haciendo un buen trabajo. Muchas veces pues no se puede poner las personas en un mismo currículo o una manera de trabajar. Sabemos que nuestra cultura, nuestros valores tienen mucha influencia en cómo tratamos estos temas. Entonces, el tercer objetivo que tenemos es también tratar y conectar con estos proveedores para hacer un intercambio de información sobre cómo pueden mejorar sus apoyos para nuestras campesinas. Entonces, estos objetivos son muy importantes de mencionar, porque cuando fuimos desarrollando este currículo, pues dijimos nosotras, ¿cómo queremos que se vea esto? ¿Y qué son esos elementos importantes para empezar a desarrollar algo que va a ser un impacto? Pues número uno, tenemos que empezar con nosotras mismas. Y así es como empiezan nuestras capacitaciones. Si nosotras queremos saber y entender y también poder compartir qué es la empatía, cómo, cómo debe de ser esa empatía, por ejemplo, cuando alguien está tocando estos temas, pues es muy necesario de entender cómo me siento yo acerca de estos temas. Si yo nunca los he hablado, si yo nunca me he atrevido a tocar estos temas porque es un tabú, entonces, ¿cómo es que puedo hablar con mi comunidad en una manera que sea sensible, que no vaya a hacer más daño? Porque eso puede ocurrir. Nosotras podemos venir a decir en una comunidad, decir, ustedes necesitan esta información para que paren a estas situaciones de asalto sexual. Pero ¿quién nos pidió que entráramos allí de esa manera? Entonces, trayendo estas personas de la misma comunidad, nos ayudaron mucho, porque empezamos primero con evaluación de cada área, preguntando, pues, ¿qué son esas influencias que hay en estas comunidades? ¿Se ha tocado estos temas? ¿Cómo, cómo ve la comunidad estos temas? Y estas cosas se tomaron en cuenta, y esto se ve a través de nuestro currículo, y por eso empezamos con nosotras, empezamos con actividades sobre el escuchar, porque sabemos que parte de sanar es muy importante que las personas nos escuchan
que no nos sentimos juzgadas, porque es una cosa cuando alguien pasa por una situación de acoso o asalto, pensamos que la gente nos va a juzgar, especialmente si nunca he pedido apoyo para esto, pues ya sabemos que muchas veces hay tabúes y hay mitos sobre por qué pasan las personas por estos tipos de situaciones. Entonces, por causa de eso, muchas veces pues no salemos a pedir ayuda y por eso era muy importante de que nosotras mismas nos pusiéramos un espejo para ver cómo nos sentimos sobre estos temas y cómo podemos escuchar a nuestras compañeras sin juzgar y sin entremeter nuestros pensamientos o interrumpir a alguien que tal vez por la primera vez están hablando sobre lo que les ha pasado. Eso es algo muy importante. Y no estar viendo el reloj porque no tengo tiempo o tengo algo más que hacer. Porque al momento de hacer estas cosas, sabemos que eso va a poner esa división y va a poner como esa barrera. Porque luego, así como tú estás revisándome a mí cuando yo voy a pedir apoyo, yo también te estoy revisando a ti. Entonces, si yo veo que tú estás mirando el reloj, entonces yo voy a decir, no tiene tiempo para mí. Entonces, yo voy a tratar de ser todo lo posible para terminar ese contacto contigo. Ya no te voy a compartir lo que yo pensaba compartir contigo. Entonces, esto era muy importante antes de entrar en los temas. Esta capacitación que hicimos era de 6 días. Los primeros dos entrenamientos que eran completos y eran de 8 horas, sábado y domingo, ah, era algo en donde empezamos con nosotras, revisamos en donde estábamos, cómo nos sentíamos con estos temas, tuvimos diálogo de cómo podemos tener estas conversaciones sensibles en una manera que tal vez no ni tenemos que decir la palabra asalto sexual, porque sabemos que en nuestras comunidades a veces se dicen otras frases, se dicen otras palabras. Por ejemplo, tú sabes, yo sabía que no quería tener relaciones, pero lo hacía porque es mi esposo. Ya una persona sabiendo qué es asalto, sabe que eso es sin consentimiento de la persona. Eso es asalto. No tienes que decir estas palabras. Y de esta manera nosotras fuimos haciendo nuestro entrenamiento. Era muy importante que nuestras campesinas solidarias, que son las que son entrenadoras, que recibieron esa capacitación de entrenadoras para entrenar, supieran lo, las palabras que se utilizan en la comunidad, pero que también tuvieran un poquito de reconocimiento sobre los términos legales, los términos que se usan, am, tal vez por los proveedores, porque para ellas sí es necesario de que entiendan abajo de los términos que tienen, cómo se van esos traduciendo en nuestras comunidades. Y eso es algo muy importante. Y luego también saber reconocer lo que es.
sabemos que muchas de nuestras campesinas no reconocen el acoso, porque no siempre es algo en donde la persona viene y te dice algo en forma sexual. No sucede así. A veces con miradas, a veces las personas buscan la manera de chantajearte a través de una mirada, o tal vez cuando alguien, una campesina, está, por ejemplo, está piscando una verdura en donde está en un árbol, se puede poner la persona atrás de ella, se puede reflejar como que la quiere apoyar, pero uno sabe cuando hay otras intenciones. Entonces, poder tener estas conversaciones con nuestras compañeras, pues nos dio una buena idea de cómo tomar este entrenamiento que ellas recibieron para desarrollar un programa que era específico para ellas poder facilitar sus entrenamientos con campesinas y alcance de 2 horas. Y ya ellas entraron y ya hemos entrenado más de 1,500 campesinas. Y ellas están haciendo alcance. Y les estoy diciendo, nosotros nos quedamos bien sorprendidas porque ya sabemos qué pasó en enero, ¿verdad? Desde enero adelante, ahora, pensábamos que se nos iba a hacer difícil hacer alcance, a encontrar personas que querían ser parte de estos entrenamientos. Pero fíjate que cuando se empieza con el material que desarrollamos, que también está en el contexto cultural de la campesina, tenemos un librito que disculpa, Cerebro, Cuerpo y Bienestar. Empieza con esto, nuestro material de acoso y asalto. Hablamos sobre el impacto de estas cosas en nuestro cuerpo. ¿Por qué es importante de hablar de esto? Porque nos puede causar estrés que impacta luego nuestra salud física, como la alta presión. Luego entramos a hablar sobre qué cosas podemos hacer para nosotros apoyarnos nosotras mismas cuando estamos sintiendo estrés o cualquier otra molestar que no queremos, o dando esas herramientas para nosotras ayudarnos. Luego, después de allí, viene la información sobre qué es acoso y asalto, y también qué recursos hay disponibles para ellas. Y de esta manera pudimos salir a la comunidad. Y cuando digo pudimos, no fui yo, fueron las campesinas solidarias, que se les tiene que dar mucho crédito, que están ellas en Florida y también en Oregon. Ellas han hecho un trabajo magnífico, y ellas, a través de estas herramientas, han podido ser esas conexiones. Y no solo eso, nos hemos dado cuenta, estas dos áreas, con estas mujeres con las que empezamos, ellas tienen grupos. Es el Grupo Amor de Florida y es el grupo de mujeres luchadoras progresistas en Oregon. Quiero dejarte saber que 85% de las mujeres que recibieron este entrenamiento se han hecho miembros de esos grupos, porque saben que es muy importante de que nosotras mismas
Empiécenos a hacer ese trabajo de cambio en nuestras comunidades. Ah, Agradecemos mucho que hay sistemas, que hay leyes, que hay programas que apoyan en esto, pero no van a poder hacer el trabajo que nosotras mismas podemos hacer en nuestra comunidad, porque nosotras somos las maestras en nuestras casas, en nuestras familias y en nuestras comunidades. Y con esto, ellas también demuestran esa solidaridad entre ellas y empezando una a decir, mira, yo me he dado cuenta que esto y esto significa acoso y que yo tengo protecciones, yo tengo herramientas para poder hacer cambios, pues ellas mismas buscan cómo apoyarse. Y lo están haciendo ahorita. Y eso es lo gran de que aún no teniendo muchas opciones para espacios de seguridad, entre ellas se están hablando. No quieren parar de hacer este trabajo porque saben que es sumamente importante. Saben ellas muy bien que esto cambia vidas. Una persona que ha sido victimizada por acoso, por asalto sexual, te cambia la vida. Y muchas veces vemos esos impactos negativos, pero cuando entramos dando las herramientas para que ellas puedan participar en actividades y hacer sus propios planes para autocuidado, se dan cuenta que poco a poco nosotras podemos sanar. Y también lo hemos escuchado muchas veces, la terapia no es para todos. Y si nos encontramos una terapista que tal vez nos llevamos bien con ella y nos sentimos a gusto con ella, pero tal vez no nos conoce o no sabe cómo trabajar con uno, pues ya uno teniendo un poco de información y conocimiento, pues puedo trabajar con ella en mi sanación. Les agradecemos muchísimo a Mili Treviño y a Ana Obregón esta información que nos dan sobre los resultados de esta alianza con Esperanza United. Gracias por acompañarnos en Spotlight. Quédate con nosotros durante los próximos episodios para conocer más organizaciones que están transformando comunidades latinas gracias al CSSP. No olvides enviarnos tus comentarios, estamos ansiosos por compartir contigo más historias de impacto. Esta presentación fue desarrollada por la Alianza Nacional de Campesinas y no necesariamente representa las opiniones oficiales de la Oficina de Servicios de Prevención de la Violencia Familiar, Oficina de la Administración para Niños y Familias, US Departamento de Salud y Servicios Humanos. Este trabajo está apoyado por el número de subvención 90EV0556.